9:37, estamos en la mañana de Estilo y la gran pregunta es cómo presento a la persona que nos vino a visitar. Lo presento como un amigo de la infancia, lo presento como el doctor Silvio Herrero, lo presento como el ex candidato a intendente por el radicalismo, lo presento como el actual candidato a presidente del partido. ¿Qué intríngules me pusiste, Sil? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Martín, buenos días a vos y a toda la gente de Deró. La verdad que, no te voy a negar, emociona un poco, ¿eh? No sabía que me ibas a hacer... Mirá. Por favor. Mirá, no sabía que me ibas a hacer la nota vos hasta que llegué al estudio de la radio. Vos y yo nos conocimos el 8 de agosto de 1987. A la pucha, no tenía ese dato. Yo tenía escasos 15 años y vos andabas en 13, 14, porque vos cumplís los años el 25 de mayo. 26. El 26 de mayo. Y yo tenía unos 15 añitos. Sí, nos conocimos en un encuentro de jóvenes que habían organizado las hermanas del Sagrada Familia, al que vinimos chicos de Salazar, de Henderson, de Monescazón. Efectivamente. Y también estaban ustedes, los locales. Y creo que con las interrupciones en el contacto propias de la vida, ¿no? De hacia dónde te llevó la vida a vos y hacia dónde me llevó la vida a mí, ya contamos muchos años. No digamos cuántos pasaron. 30 y pico de años. 30 y pico de años. La verdad que sí, muchos años. Pero nos aboca a otros temas, sí, más allá de, sí, de nuestro pasado en conjunto juvenil. La verdad que sí. Silvio, nos sorprendimos el viernes pasado con la presentación de tu candidatura a presidente de la Unión Cívica Radical. Días previos había estado aquí la ex presidenta de la Junta Electoral, justamente renunciando. ¿Tienen que ver esas dos acciones? ¿La renuncia de Donatielo y la presentación de la lista? Mira, Martín, yo escuché la nota de Pipi y de María Laura, la escuché con atención. En política las decisiones que toman las personas son personales, valga la redundancia, ¿no? Son personales. Cuando Pipi me contó que su deseo era irse de la junta actual del distrito, yo la respeté, obviamente. Así como también el resto de la gente que forma parte del equipo que construimos el año pasado, en el cual están Pipi y María Laura, obviamente, ha respetado mi idea de mantenerme desde las elecciones PASO del año pasado hasta este momento. No te voy a decir al margen, porque ahora estoy como concejal, voy a estar un mes o dos. Estuve 2 meses también como concejal en el primer semestre del año. No me he ido de la política. Me parece que uno, para ser político y de alma, como en mi caso, no necesita ocupar un cargo. Hay que alzar la voz. Cuando se es político de alma, se levanta la voz y se pueden hacer perfectamente cosas por la sociedad sin ocupar un cargo, sin ocupar una banca, sin ocupar la presidencia de un espacio político. Tampoco te voy a decir que me daba igual quien presidiese el comité, porque no. Para justificar un poco la respuesta que te quiero dar a tu pregunta de por qué, te lo abrevio. Nosotros el año pasado construimos un espacio radical que compitió en las internas y que por muy poquito no quedó para octubre, contrincando con Alejandro Acerbo por una diferencia de 49-50 votos. Fue un espacio que nos apoyó de una manera muy linda, de una manera jamás pensada, sobre todo acá en Ciudad de Deró. La verdad que sí, intentamos construir un radicalismo diferente. No coalicionamos con otros partidos políticos, o sea, nos votaron radicales y los resultados salieron como salieron. Ya hemos explicado en medios que ese espacio al final terminó representando como poco al 60% del radicalismo del distrito, o a más del 60%. No hay que olvidarse también que el oficialismo se dio el lujo de jugar en nuestra interna, y jugó.
Entonces, a la hora de la renovación de las autoridades partidarias, que es lo que va a ocurrir este año, ese espacio que construimos el año pasado esperaba ser tenido en cuenta, porque tal vez un nuevo espacio político, como se pretende, renovado, juvenil, etcétera, se construye convocando a todos. Pero sobre todo también se construye convocando a quienes el año pasado representaron a una proporción altísima de radicales del distrito. Altísima. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos considerado estos últimos días y lo que nos llevó a tomar la decisión de competir democráticamente con una lista interna es el hecho de que hay un montón de radicales que no están representados en la propuesta de lista que encabeza Nacho Cereijo, con quien he tenido toda mi vida un trato exquisito, somos colegas, hemos trabajado juntos, nos respetamos, nos apreciamos, pero bueno, objetivamente hablando, hay muchísimos radicales que no están representados en la propuesta de Nacho. Entonces, hoy estamos acá nosotros, con esta propuesta, con la idea de que el radicalismo entero de Deró se sienta representado en esta oportunidad interna de renovación de autoridades. ¿Ya está oficializada la candidatura, la lista? Mirá, estamos al pendiente de respuesta de la Junta. El plazo que se había abierto finalizó el viernes pasado, día 6 de septiembre, a las 23:59. La presentación de listas, que básicamente consistía en enviar por un medio telemático, por correo electrónico, era netamente digital, no había que hacerlo presencial ni aquí en Deró ni en Ciudad de La Plata. Cerró ese viernes a las 23:59, como te digo, y ahora la Junta se está tomando los días de esta semana para evaluar la documentación presentada. Básicamente, la exactitud de la documentación presentada, si es que hay que enmendar algo, si es que hay que corregir algo. Normalmente hay en el reglamento de UCR plazos establecidos por si corresponde corregir algo o enmendar algo, que en su momento se nos informará. Hay requisitos con los cuales cumplir, y son requisitos que hay que cumplir, vamos a decir, a rajatabla. Entonces, si la Junta nos observa alguno, vamos a tener un plazo establecido en ley, establecido en el reglamento. Hay varios plazos. El más común es el de 48 horas para enmendar algún error o alguna faltante o corregir algo, como te digo. Todavía no tenemos esa comunicación y es normal que así sea. Recién han pasado, desde el cierre del plazo del viernes pasado, 2 días laborales íntegros, nada más. Hoy sería el tercer día. Así que no es normal que todavía sigamos al pendiente de una respuesta definitiva. ¿Qué es lo que propone de diferente Silvio y su lista para ser candidato a presidir el Partido Radical? Una sola cosa, con una sola frase te lo resumo: una representación distrital más completa. Una representación distrital que abarque a quienes sin duda lideramos el voto radical el año pasado, el 13 de agosto, en las internas PASO, que no es poco detalle, se dice rápido pero no es poco. Recién dejaste algo de entrever. ¿Crees que en las internas solo fueron radicales los votos? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que en nuestro espacio, si no nos votaron radicales, tampoco nos votó otro. Por ahí la boleta contrincante era una boleta que lideraba Esteban Hernández, era una boleta de coalición, estaba el PRO, estaba Coalición Cívica, y nosotros no coalicionamos con ningún espacio político existente en el distrito, fuimos nosotros solos. Por eso te digo que nosotros tuvimos un altísimo porcentaje de voto radical, un altísimo. Desconozco si gente de otros partidos políticos nos apoyó, pero tuvimos un altísimo porcentaje de voto radical, sin duda alguna. Que me pareció bárbaro que desde el otro lado, desde la boleta contrincante, se coalicionara para vencernos, y nos vencieron por 50 votos. Pero digamos que nosotros recolectamos un alto apoyo radical el año pasado, y ese radicalismo que nos apoyó no estaría siendo representado en esta propuesta que lidera Nacho, o si está siendo representado de manera muy escasa.
Sí, que él no es la acá, que nos gustaría. él acá puntualmente, por ejemplo, que nos sorprendió a Martín y a mí, habló de que, por ejemplo, Salazar tendría que armar como representantes independientes, lo mismo que Arboledas, esto que decís de una representatividad distinta distrital, nos llamó la atención. ¿Sabes qué pasa? Los subcomités, como es el caso del subcomité Salazar, que existe hace muchísimos años, y el subcomité Arboledas, son una informalidad. La Carta Orgánica de la UCR no los contempla. La Carta Orgánica contempla dos tipos de comités: el comité de distrito y el comité de circuito. Salazar y Arboledas no tienen categoría de comité de circuito. Si eso algún día ocurre, se volverían comités de circuito desde la formalidad. Los subcomités con este nombre en Carta Orgánica no existen. Los podemos mal llamar ateneos, Claro. si te parece, pero básicamente la informalidad subcomité Salazar, la informalidad subcomité Arboledas, que está muy bien, y a nosotros nos gusta decir que tenemos el subcomité en Salazar, y a la gente de Arboledas también, es más que nada para tener una apoyatura en tiempos electorales, para que Deró, cabeza distrital, tenga una apoyatura en tiempos electorales. Pero el subcomité no participa de las decisiones que se toman en comisión directiva de Deró. Entonces no es que, como tenemos allá una representación, al final del día participamos de las decisiones que toma el comité distrital. Si el comité distrital verdaderamente quiere integrar localidades, los tiene que tener en cuenta en su comisión directiva. Tenemos ejemplos cercanos, sin ir más lejos. Ayer, en un distrito vecino, UCR Pehuajó, acaba de anunciar su flamante lista de unidad, encabezada por Sandra Martín, que es una ciudadana de Monescazón, a quien conozco desde hace muchos años. Y Monescazón ni siquiera tiene subcomité. ¿Se puede estar en la misa y en la procesión? Estar en el subcomité y estar en comisión directiva de Deró, ¿por qué no? Vuelvo con lo que te comentaba recién. Subcomités es una informalidad que sirve mucho. ¿Es lícito? Sí, perfectamente lícito. Pero básicamente el trabajo de los subcomités son de apoyatura en tiempos electorales, que en nuestro sistema electoral argentino, un sistema en el cual estás renovando a nivel local el 50% del órgano parlamentario municipal, que es el Consejo Deliberante, cada 2 años, en todas las elecciones renovás la mitad del Consejo Deliberante, sirve porque vos empezás a trabajar electoralmente mucho antes, no es que empezás a trabajar 2 meses antes de las elecciones, ¿entendés? Entonces, por supuesto que sirve, pero no se cuenta. Hay también una comisión de subcomité, que vuelvo con el punto, sirve de apoyatura al espacio subcomité, pero no es que lo que se decida allá influye en las decisiones que se toman acá en comisión directiva de Deró. Comisión directiva de Deró es el órgano. Es el tema. Sacándote un poquito de la interna partidaria, hablabas de la coalición del Consejo Deliberante. Ayer asumiste en suplencia de Augusto. Se dio algo, creo que para mí personalmente, algo diferente, por decirlo de algún modo, algo curioso, que fue el radicalismo o la coalición opositora llega al Consejo Deliberante con 6 representantes y hoy tiene 3. Explicarse se explica por una ruptura del grupo, pero suena extraño. ¿Cómo está hoy la relación en ese sentido? La relación siempre está en buenos términos, y así es la democracia, Martín. Así es la democracia y así está nuestra democracia. Yo arrancaría comentando tu pregunta. Sos malo, sos malo. Arrancaría comentando tu pregunta con un refrán, sí, no sé si es un refrán. Las alianzas son cortoplacistas. Probablemente la boleta contrincante de nosotros el año pasado en
en elecciones internas PASO le sirvió esa coalición. Obviamente cuando Esteban coalicionó con María Eugenia que es coalición cívica, y con la gente del PRO, le sirvió. ¿Viste el refrán que dice muerto el perro se acabó la rabia? Pero el radicalismo perdió 3 bancas. La historia se imaginaba que Winston Churchill y Stalin, el capitalismo británico por un lado y el comunismo soviético por el otro, se iban a aliar con un único fin. ¿Cuál era el único fin? Derrocar a Adolf Hitler. Lo consiguieron y al otro día volvieron a ser enemigos. Empezó la Guerra Fría, el mundo bipolar. Las alianzas duran poco. Las alianzas son cortoplacistas. Eso es lo que pasa. Las alianzas no tienen un pronóstico indefinido de duración. Las alianzas son así. Entonces, hoy probablemente el radicalismo esté pagando ese precio de haber perdido 2 bancas. El año pasado, el único radical puro que pudimos introducir en el Consejo Deliberante es Martín Zubiri, que nos había acompañado a nosotros en la boleta como candidato a primer concejal. En un principio se habló de que Martín iba a ser el tesorero de la lista de Nacho y después no fue así. Martín es una persona que tiene un ojo clínico excelente, y cuando se dio cuenta que nuestra fracción, que fue la fracción que recolectó, como te decía recién, un altísimo porcentaje de voto radical el año pasado, no estaba representada en justicia como nos hubiese gustado, tomó la decisión de no participar de la propuesta de Nacho. Básicamente nuestra propuesta pasa por alcanzar una representación en justicia de todos los radicales del distrito, y no solo de un sector, que no creo que esté comentando en esta emisora algo que no hayan comentado las chicas, Pipi y María Laura Serra, el otro día. Hay gente que te acompañaba el año pasado que hoy está del otro lado. Y hay gente que no me acompañaba el año pasado y que este año me acompaña. Los números siempre dan a favor. Y además hay una realidad. Ponele que haya 2 o 3 personas que el año pasado me acompañaban y que hoy no. Yo los respeto porque son personas institucionales que se deben al partido, y eso también es muy lindo. Personas que tal vez no están tanto con la persona, pero sí están con el espacio porque tienen su corazón. Yo también tengo mi corazón. Lo que pasa es que yo hago otro análisis, y si yo el año pasado y la boleta que a mí me llevó y el equipo que conformamos recolectó un voto radical, un apoyo radical tan lindo en todo el partido de Deró, desde Salazar hasta Arboledas, lo que pretendemos es que esa gente también esté representada en la nueva comisión. ¿Cómo son los pasos a seguir de aquí en más? Mira, los pasos a seguir de ahora en más es esperar el pronunciamiento de la Junta, ver qué es lo que nos indica la Junta Electoral, si nos abren algún plazo para enmendar lo que nos indiquen o no, y si no, esperar al 6 de septiembre, que sería el día de los comicios de las elecciones internas que se van a llevar a cabo en Deró, en el comité de la calle Maipú 42, y seguramente en los subcomités en Salazar y Arboledas. Me temo que va a ser así. La última vez que los radicales tuvimos internas fue el 20-21 de marzo de 2021. En Distrito Deró teníamos lista de unidad. Patricia estaba renovando su cargo de presidente ese año, que es el cargo que ahora finaliza. Pero en provincia no había unidad. Fue la elección interna entre Gustavo Pose y Maximiliano Abad. Y en Salazar hubo votaciones. Recuerdo que hubo votaciones en el subcomité. Entonces, estimo que la mecánica de la elección interna será muy similar a la que tuvimos en aquel mes de marzo de 2021. Silvio, el objetivo está cumplido. Era hablar puntualmente de la interna radical. En otra oportunidad serás invitado para charlar de la realidad deroense, de la realidad nacional, porque hay mucho para hablar, pero tendríamos que estar toda la mañana. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Martín. Nosotros nos debemos a las personas. El trabajo pasa por responder a las personas. Nadie hace las cosas que hace por solo ímpetu. Si no tenés detrás a una comunidad de gente que te lo solicita y te dice, ustedes tienen que estar. Nosotros confiamos en ustedes el año pasado, y ustedes deben estar. Así que gracias por el espacio. Por favor, la palabra de Silvio Herrero, candidato
a presidente en la Unión Cívica Radical Deró. Aquí en la mañana de Estilo seguimos de esta manera.